Bueno, hoy vamos a empezar con tema nuevo, que es este tema de diferencia en diferencias. Em, ¿Cómo lo voy a explicar? Ya hemos visto algunas cositas muy elementales, ahora voy a profundizar en esta presentación sobre el tema de diferencia en diferencia. Lo voy a hacer con dos publicaciones mías. La primera es solo, el resto es coautoreado. La primera es allá de 2020, es sobre la reforma tributaria de 2012. em, y otro es con la profe Herrera y Torres. Hicimos este otro paper, que es medio una continuación del primero, bajo algunas cositas. No porque, o sea, hay más libros que explican este tema, pero básicamente no encontró ninguno que cubra como yo quiero todos los puntos, digamos, de básicamente diferencia en diferencias en la frontera, no en la frontera, como que cubra lo clásico, sin entrar en la frontera. Eso es lo que vamos a ver después de eso. Cuando hayamos cubierto esto, vamos a hablar lo que llamaría, lo que has visto en los últimos años, los avances que ha habido en los últimos años, que yo llamo frontera de diferencia en diferencias. Entonces vamos a seguir esos pasos, ¿ok? Entonces, lo de estos dos papers es básicamente lo clásico que todo el mundo venía haciendo. Esto es diferencia en diferencia y esto es con triple diferencias. Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces vamos a empezar con el primer paper mío. Este ya tiene su tiempito. Este fue mi tesis doctoral. Em, Básicamente es el tema de la informalidad. La informalidad lo tomé como una cosa muy general, que es empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de un cierto marco legal y regulatorio. En Colombia hay una literatura gigante, no la voy a citar acá porque es enorme, pueden revisar en el paper, ahí cito un montón de papers, que básicamente uno de los tantos elementos que lleva al alto nivel de informalidad que hay en Colombia son los impuestos a la nómina. Entonces la idea, digamos, la pregunta principal del paper es ver sobre si reducir los impuestos a la nómina va a reducir el empleo informal. Ese fue el espíritu que estaba detrás de esta reforma fiscal de Colombia del 2012. ¿Ok? Lo voy a llamar ahora solamente reforma para que sea más fácil, porque si no me demoro una eternidad diciendo todo el tiempo reforma 2012. Tienen que entender que estamos, y voy a explicar de qué se trata, de qué se trató esta reforma tributaria. Básicamente, redujo mucho el impuesto a la nómina y la idea es utilizar esa reducción de los impuestos a la nómina para responder esta pregunta. Eh, el paper más largo, me voy a referir exclusivamente a lo que es econométrico, para no extenderme demasiado, porque tampoco es innecesario. Obviamente en el paper van a encontrar todo un modelo eh, matemático en el que se introduce esto de la reforma tributaria del 2002. La regulación del mercado laboral colombiano. Entonces, una de las primeras cosas es que está el tema del salario mínimo, que es el mismo salario mínimo para todos los trabajadores en Colombia y que se actualiza una vez al año. ¿Ok? Para los que no estén al tanto de cómo funciona eso. Entonces, básicamente lo que dice la regulación es que si un trabajador gana un salario mínimo o más, tienen que cotizar la seguridad social. De Justo al mismo tiempo que esto se flexibilizó un poco eso, o sea, básicamente no es que tenían que ganar un salario mínimo mensual, sino que al menos si habían ganado a la semana ese salario mínimo, bueno, más o menos podía cotizar esa semana. Porque como la cotización es actualmente por semana, está organizado de esa forma. Obviamente, los que ganan menos están exentos de la obligación y la idea es que pueden calificar, dado que ganan menos del mínimo, califican para ciertas prestaciones sociales. Esto está muy conectado, por ejemplo, con lo que ya hemos visto en las clases pasadas, el tema del CISBEN y ese tipo de cosas. Bueno, una de las condiciones, por ejemplo, para estar en el régimen subsidiado de salud es ganar menos del mínimo. Eh, entonces, la idea que tenemos del sistema de seguridad social, para los que no estén familiarizados, que incluye pensiones, salud, riesgos laborales, servicios sociales, incluye un montón de cosas, cesantías, o sea, lo que ustedes quieran incluir. Vamos a hablar también de empleados, o sea, la idea es que hay empleados que tienen unos empleadores, son los empleadores los que tienen que hacer contribuciones a la salud de sus empleados.
Si el empleador no realiza los aportes, entonces tiene intereses moratorios, se los pueden sancionar si no lo hace. Y después, básicamente están por otro lado, en Colombia, los trabajadores por cuenta propia, que es ellos mismos los que tienen que hacer sus contribuciones, obviamente, suponiendo que ganan un salario mínimo o más, obviamente. ¿Qué es lo que hizo el impuesto a la reforma tributaria, básicamente, de 2012? Básicamente, esa ley específicamente fue la ley 1607 de 2012, se aprobó en diciembre de 2012. ¿Mm? Y vamos a hablar, a ver sobre la implementación y qué es lo que se hizo. Básicamente lo que hizo es disminuir los costos de contratación, o sea, bajó en 7.5 los puntos porcentuales lo que se llamó específicamente contribuciones patronales, ¿ok? Para específicamente los trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos. De esos puntos se destinaban al SENA y el ISBF y el 8.5 al sistema de salud. ¿Okay? La idea es que esto de salud, para no correr el ciego de falta de financiamiento, lo que se hizo fue grabar otras cosas para financiar esta pérdida de recaudación. Entonces, básicamente, fue una reducción de 7.5 puntos porcentuales, que es un montón. ¿Ok? Y solamente para que tengan una idea, por si se les ocurre decir, bueno, pero ¿por qué no usó ahí alrededor de 10 salarios mínimos? Bueno, si uno hace las estadísticas laborales de Colombia, la gente que gana más de 10 salarios mínimos, muy poca gente, muy poca gente. Yo en medio que no sirve mucho, porque básicamente la gente que gana justo arriba, justo abajo del salario mínimo, es poquita gente, no tiene mucho sentido. Entonces, y esto es lo otro que sí vi usar de la reforma. O sea, básicamente hay una reducción tributaria que se hizo el 1 de mayo de 2013 y otra desde el 1 de enero de 2014 en adelante. O sea, uno de estas deducciones se hizo el 1 de mayo y la otra deducción se empezó a hacer desde el 1 de enero. Entonces se hizo en dos partes esa eliminación. Entonces se aprobó en diciembre de 2012, se redujo en 5 puntos el 1 de mayo y se redujo en 8.5 el 1 de enero. Entonces, por eso ustedes van a ver que está dividido en diferentes partes la regresión. Tiene que ver con cómo se hizo esta reforma tributaria. Ustedes me podrán preguntar, bueno, ¿qué tan importante era esto? Era bastante importante. Esa reducción en el momento de la reducción esta, antes de la reforma, la carga de parafiscales, básicamente, o impuestos a la nómina, era de 60.3 y gracias a la reforma se cayó a 46.8. O sea, eso significa una reducción relativa de 22.4%. O sea, de cuánto significó esos 7.5 puntos porcentuales. Entonces, esto como un poco más de un quinto, casi un cuarto de una reducción en los impuestos, en los costos de contratación de empleados formales. Entonces, esa era la idea. La idea era que básicamente bajando tan radicalmente los impuestos a la nómina se podía reducir la informalidad. ¿Qué tipo de datos uso? Eso siempre es importante. Entonces, hasta acá ya he llegado con todo el contexto de la reforma, las regulaciones, qué es lo que buscó hacer la reforma y demás. Entonces, la idea es qué tipo de datos voy a usar. Voy a usar dos tipos de datos. Está la gran encuesta, esta es la más famosa, datos transversales repetidos, por eso la DTR. Esta es la encuesta de hogares más famosa, más utilizada en Colombia para hacer análisis del mercado laboral. ¿Ok? Y por otro lado, y esta es una encuesta menos usada, tiene sus diferentes problemas esta encuesta, por eso se ha dejado de usar, que es la encuesta longitudinal colombiana, que está hecha por los Andes. ¿Okay? Cada fuente de datos tiene sus pros y sus contras, o sea, sin lugar a dudas. O sea, la GIH, y es la principal razón por la que la gente mucho la usa, es que es muy frecuente, se hace mensualmente y tiene muchos años, tanto antes como después de la reforma. Tiene un tamaño de muestra muy alto, cuestionarios muy similares, entonces uno más o menos puede hacerle seguimiento a las mismas variables, entonces nos ayuda mucho que tenga todas estas características. El ELCA, digamos, cubre tan solo 3 años y de hecho creo que no han saliendo más años por razones que desconozco, pero en mi caso, a mí por lo menos estos son los 3 años que a mí me sirven porque esto es pre-reforma, justo cuando se aprueba la reforma y esto es 3 años después de la reforma. Entonces, está bien, o sea, me sirve y es un panel. Entonces, eso me permite, ustedes ya en este punto ya deberían saber, hacer estimaciones, bueno, de panel, o sea, efecto fijo, efecto aleatorio, controla por la heterogeneidad no observada y todo eso. Entonces, por eso es que uso eso.
¿Ok? Ahora bien, en términos de informalidad, bueno, hoy en día poco a poco la OIT va impulsando ciertas homogeneidad en la definición de informalidad, pero bueno, en el caso de en mi paper uso una definición muy concreta que es la seguridad social, ¿ok? La seguridad social. En general, a la gente le gusta esa. Hay otra definición, para que lo tengan en cuenta, que utiliza tamaño de firma y hoy en día la OIT lo que trata de hacer es un mix entre ambas cosas. Trata de mezclar un poquito lo que es seguridad social con lo que es tamaño de empresa. ¿Ok? Entonces trata de mezclar el tema de si la empresa es muy chiquita, por ejemplo, la gente es cuenta propia o trabajan en un lugar chiquito, también está eso de la productividad. Bueno, la OIT trata de mezclar ambas cosas como para no mezclar demasiado los tantos. Entonces, básicamente voy a definir informal en mi paper, como a esos empleados que no realizan aporte a salud o que están en el régimen subsidiado de salud, o no realizan contribuciones a pensión, ¿ok? O ganan menos de un salario mínimo, ¿ok? Esta es la idea, por hora. Y también lo voy a definir como los trabajadores que no contribuyen a un fondo de pensiones, ¿ok? O esquema de salud subsidiado. Esta es la idea. Eh, Independientemente de, porque acá no, o sea, no aplica el salario mínimo, a ver, o sea no hay nadie está obligado a que un trabajador por cuenta propia tenga que ganar el mínimo, porque no tiene un empleador. ¿Mm? Formal, en cambio, va a ser el empleado que realiza contribuciones, que está en el régimen contributivo de salud y además gana un mínimo por hora. ¿Ok? Mínimo, güey, esto corregir, no es mínimo, es SM, salario mínimo. Ya nomás lo corrijo. SM. Y esto, y también independientes o por cuenta propia, le voy a poner cuenta propia, que sí realiza contribución a pensión o está en el régimen contributivo de salud. Esa es la idea. Dicho eso, o sea, los que van a formar parte de mi análisis van a ser los empleados privados, domésticos, peones y trabajadores por cuenta propia. Porque, o sea, lo obvio que no estoy poniendo acá, para que se den cuenta, son los empleados públicos, porque básicamente esta reforma no tocó a los públicos desde ningún punto de vista. Entonces, por eso eh, no los incorporo en el análisis. Vamos a tener un grupo tratado, eso va a ser la clave. Van a ser los trabajadores privados, domésticos y peones con salario entre 1 y 10 salarios mínimos. Esa va a ser la idea, ese va a ser un grupo tratado. Y después voy a tener controles, van a ser los trabajadores por cuenta propia con cualquier nivel de ingreso. O sea, porque básicamente, ¿y por qué este grupo control? Porque básicamente ellos no se ven afectados por esta reforma, porque recuerden lo que le acabo de decir. Estos fueron deducciones tributarias para la gente que tenía un empleador. Entonces, como los trabajadores por cuenta propia no tienen un empleador, entonces a ellos no los afecta esta reforma. Entonces, por eso se vuelven naturalmente bajo esta reforma, se terminan volviendo el grupo tratado natural. Y esto de los 10 salarios mínimos tiene que ver con lo que mencioné antes. O sea, eso tiene que ver con que básicamente esto aplicaba para la gente que tenía 10 salarios mínimos mensuales o menos. El profe se fue, Ah, pero yo estoy convencido que era miércoles. no, 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 no. La costumbre, qué pena. No, tranquilo. Bueno, a ver, espera. Un minuto, pues. Pues yo ya estaba grabando, Ya. suponiendo que no. No, yo decía, pero ¿cómo Que así? Grace no vino, Si yo le escribí, pues, porque me dijo que no podía venir, básicamente. Estaba con algo ahí. Justo estaba entonces grabando. Perdona. De la reforma, vamos a ver. De acá. Listo. A ver. ¿es diferencias? ¿Diferencias? Diferencia en diferencias, sí. Listo.
Listo. Perfecto. Entonces me toca volver un poquito sobre el contexto, porque esto es básicamente a un paper mío, del primer paper. Entonces, de todas formas, el paper en, en Teams. O sea, básicamente esto es tratar de ver en Colombia, digamos, este es el título del paper. ¿Ok? Entonces yo le voy a explicar a este tema de diferencia en diferencia con mi paper. Tengo dos papers que no uso diferencia en diferencia. Uno es solo y otro es con la profesora Paula Herrera. Entonces la idea era que básicamente esta reforma, digamos, de 2012 redujo fuertemente los impuestos a la nómina. ¿Okay? Entonces la idea es ver sobre si esa reforma tributaria eh, redujo la informalidad o no. O sea, en el caso colombiano, digamos, eso lo voy a definir en base al sistema de seguridad social y voy a dividir entre empleados y trabajadores por cuenta propia. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace la reforma tributaria es reducir fuertemente las contribuciones a la nómina por parte de empleadores. Entonces, la idea es utilizar eso, como está diseñada la reforma tributaria, que es 7.5 puntos porcentuales de lo que tenían que pagar el empleador. O sea, esto no aplicó para la gente que era cuenta propia. Entonces, la idea mía es utilizar dos fuentes de datos. Tengo dos fuentes de datos diferentes. Una es la gran encuesta y otra es el dato de panel. Y obviamente hago diferentes tipos de estimaciones según cuál es el tipo de fuente de datos. Y soy el único porque hay otra gente que ha hecho análisis de la reforma tributaria, y soy el único que hace ambas tipos de estimaciones. ¿Okay? Eh, y uso principalmente diferencia en diferencia, tanto en datos transversales repetidos como en panel. ¿Cuál es la definición de informalidad? Uso una sola, que es la de seguridad social, es la más clásica. Hay otras, eso es lo que estaba diciendo recién. Eso está puliendo últimamente, ya está quedando más claro cuál es la definición estricta que se va a usar a nivel internacional para definir formal e informal. Pero en mi paper utilizo principalmente el tema de si es un empleado que está en el régimen subsidiado o no realiza cotización a pensión o gana menos del mínimo, o es un trabajador de cuenta propia que no contribuye a un fondo de pensiones o está en el régimen subsidiado. Cambio formal es exactamente lo opuesto, que en alguno de esos flancos sí están cumpliendo con la regulación. Entonces voy a separar a la gente, porque esto es diferencia en diferencia, tratado y control. Entonces los tratados van a ser eliminando a los empleados públicos, porque básicamente esto no aplicó a los empleados públicos, van a ser empleados privados entre 1 y 10 salarios mínimos, básicamente. 10 salarios mínimos tiene que ver con esta cosa que en la reforma básicamente no le cambiaron las reglas a la gente que ganaba más de 10 salarios mínimos. Si uno gana más de 10 salarios mínimos, las reglas son exactamente las mismas que antes de la reforma. Entonces, para eso no hay cambio. Y los controles, digamos, es la gente cuenta propia con cualquier nivel de ingreso, porque no tienen un empleador que esté obligado a pagarles el mínimo. Eso no es cierto. La idea es que ellos tienen un régimen diferente, o sea, todo el trabajador por cuenta propia tiene un régimen diferente tributario. Entonces, básicamente la idea es que a ellos no les cambió el mundo con esta reforma. Entonces, ellos son el grupo natural bajo esta reforma. Porque hace dato de panel, digamos, o sea, hay gente que le preocupa el tema, lo que se llama compositional effect, que es básicamente gente que se pueda mover de cuenta propia o asalariado o asalariado a cuenta propia. Eso no se puede controlar en datos transversales repetidos, porque no puedo ver si la misma persona se mueve de un lado al otro. En cambio, con panel sí. Eh, Además, puedo hacer estimaciones por efecto fijo que controla por el tema de la heterogeneidad no observada. Esto también es importante. Entonces, por eso es que yo también hago panel. Además, es tratando de aprovechar ese panel de la gente de los Andes que no es muy usado porque tiene algunos que otros problemas. Tiene varios problemas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se ve? No, esto es lo primero que uno debería ver. Uno debería ver que hay lo que se llama un quiebre, digamos, en las series, con la reforma. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, esto que tengo acá en línea negra es la gente formal, o sea, millones de trabajadores,
Yo antes mostraba, y de hecho enseguida lo voy a mostrar, mostraba las tasas, pero a la gente le gusta ver también el número de personas, ¿ok? Y obviamente lo que se ve es que hay un aumento permanente de la gente formal. No se ve el gran, no se ve el gran quiebre, honestamente, en la gente formal, pero sí se ve un gran quiebre fuerte en los informales. Ahí sí se ve como se quiebra básicamente la tendencia, por lo menos para lo que era el número de gente informal. Entonces uno pensaría que ahí hay algo. ¿Ok? Eso por un lado, y por el otro lado está el tema sí ya en las tasas de informalidad. Eso es lo que yo principalmente al principio mostraba, nunca mostraba lo otro, pero por insistencia de otros reviewers, no tiene que darle gusto a los reviewers, y terminé haciendo esto. Básicamente lo que tenemos acá es la tasa de informalidad de los tratados, o sea, de los empleados privados entre 1 y 10 salarios mínimos, y vemos cómo va fluctuando, pero básicamente la tendencia hacia la baja, pero hubo claramente un quiebre gigante gracias a la reforma. O sea, no solamente hubo una tendencia hacia abajo, sino que además se ve claramente una tendencia más negativa. ¿Okay? En cambio, se ve precisamente lo que uno quisiera ver, que básicamente para los controles, que es la línea punteadita que está acá arriba, no hubo la gran cosa. No hubo la gran cosa. Ese es el gráfico típico que uno debería ver en diferencias. ¿Okay? Es el primer gráfico. Antes de correr cualquier cosa, antes de hacer mucha historia, es el primer gráfico que uno debería ver. ¿Okay? ¿Cómo lo voy a hacer? Digamos. Entonces yo voy a poner como dependiente una binaria, digamos, estos datos transversales repetidos, una binaria de que la gente sea informal o no sea informal. Punto. Sencillo. Entonces lo que voy a hacer es tener la binaria de tratado, es el diferencia en diferencia clásico, pero acá es donde ya empiezan los coeficientes en los que yo voy a estar interesado. Tratado, y esto va a ser una binaria de enero 2013 y mayo 2013 y después ya de enero 2014 en adelante. ¿Por qué? Porque básicamente eso es la binaria que va de 1 para enero 2013 a abril 2013. Es el periodo donde la ley está aprobada, pero no se implementó ninguna reducción en la nómina. ¿Okay? Entonces es como la aprobación de la ley, ¿no? Nada más. En la otra es 1 para mayo 2013 a 2013, porque ya en esa época es la época que se hace la primera deducción tributaria. No el total, no los 13.5, sino la primera, los 5 puntos. ¿Okay? Y ya después de enero de 2014 en adelante, es 1 para enero en adelante. Entonces ese ya es todas las deducciones tributarias. Por eso está partido en 3 partes. Porque es un tratamiento, pero el tratamiento tiene 3 etapas, básicamente. Uno es la aprobación de la ley, la primera deducción impositiva y la segunda deducción impositiva. ¿Ok? Entonces, por eso está partido en 3 partes. ¿Mm? Obviamente, esas son las 3 cosas que a mí me importan y son las que principalmente muestro. ¿Mm? Entonces, eso es lo que yo le insisto a mucha gente. Si van a hacer diferencia, a la gente no le interesa ver, o sea, porque acá están los controles, hay un montón de controles, obviamente, hay un montón de controles, y sí, claro, que yo le podría mostrar a la gente los coeficientes de los controles, pero en general a la gente no le importa. Son controles, pero lo que me interesa es estas 3 cositas principalmente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a mostrar. O sea, no hace falta mostrar todo. O sea, a menos que lo que uno lo vaya a mandar un anexo o algo, digamos. Pero no es necesario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después lo que yo hago, que esto es más complicado, esto se llama, después me vine a enterar que se llamaba así. Se llama fully flexible. Entonces le llaman, no sé por qué le llaman fully flexible. Yo intuitivamente intuí que esto tenía sentido, que es básicamente no hacerlo una binaria, sino básicamente hacer binarias año-mes. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, no, le voy a poner 1 para cada uno de los meses de 2008 a 2016, o sea, todo el periodo, no me importa. Pero básicamente, ¿qué estoy tratando de hacer? Tener las binarias pretratamiento, eso es lo que yo quiero, esto es antes de que se apruebe. Y esto justo, y después tengo de 2013 a 2016, que es post-tratamiento. Entonces, y lo que a mí me interesa es el beta 3, porque ese es los efectos de tratamiento que a mí me interesa. O sea, me interesa ver
todo antes del tratamiento, vamos a ver por qué, y después me interesa ver después del tratamiento. Lo que yo me interesa es ver si esto tiene efecto. ¿Okay? Y eso básicamente, entonces, esto es lo que se llama prueba de tendencias paralelas. Vamos a hablar de esa prueba de tendencias paralelas enseguida. O sea, básicamente, ¿qué es lo que ya lo habíamos visto esto antes, pero ahora vamos a entrar en más detalle. Básicamente lo que tenemos cuando tenemos simplemente un pre y un post, y uno tiene un control y tiene un tratado, básicamente, y uno está diciendo que esto es la estimación de diferencia en diferencia, es básicamente esta distancia. Lo que uno está suponiendo, lo que pasa es que no es obvio, digamos, es que en ausencia del tratamiento, el tratado se hubiese comportado así. Eso es lo que uno en teoría está haciendo. Entonces, en teoría, eso por eso se llama el supuesto de tendencias paralelas, es que se hubiesen comportado en paralelo. ¿Okay? Por eso se llama supuesto de tendencias paralelas. Entonces, lo que la mayoría de la gente hace para evaluar sobre si eso es cierto o no es cierto, no es perfecto, vamos a hablar de eso también. Pero la idea es que si uno tiene datos, muchos datos pre-tratamiento, lo que uno dice, bueno, si uno tiene muchos datos pre-tratamiento, se debería comportar en paralelo. Esa es la intuición. O sea, si uno tiene muchos datos pre-tratamiento, entonces eso es lo que a uno le sirve. Y eso es lo que en general la gente hace bajo el sistema de diferencia en diferencia clásico. Porque básicamente, si no se cumple, digamos, si uno se le da que esto no se está cumpliendo, básicamente estoy introduciendo un sesgo. ¿Ok? Hay un sesgo que se dice de tendencia no paralela. O sea, básicamente que no era, que los grupos tratados de control pre-tratamiento no se comportaban en forma paralela. Esa es la idea. Si no se comportaban en forma paralela, hay un sesgo y a la gente le interesa revisar sobre si eso es cierto o no es cierto. Por eso se llama prueba de tendencias paralelas. O también le dicen placebo en tiempo. No saben, está bien, placebo en tiempo. No sé por qué. Hay gente que le gusta llamarle así, placebo en tiempo. Para todas las especificaciones hago ese mismo tipo de estimación, o sea, hago mínimos cuadrados ordinarios. Hago controles por estacionalidad, ¿ok? Eso sí, eso también lo hago. Hago un modelo de probabilidad lineal, fácil, por eso siempre se los explico, con mínimos cuadrados ordinarios, con errores estándar, ¿ok? Robustos. Esto es lo clásico. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué no usaste un Logit, un Probit? Resulta que para diferencia en diferencia, Logit y Probit no funciona bien, porque no capta muy bien ese coeficiente. Porque a mí lo que me interesa siempre en diferencia es calcular bien ese coeficiente. No me interesa predecir probabilidades, que es para lo que están diseñados los Logit y Probit. Entonces, en este caso está bien. Le pongo una serie de controles: sexo, edad, educación, departamento y otro tipo de cosas. Creo que sector, creo que económico, creo que también estaba. Está en todas las regresiones. Hay varios controles y esos son los controles usuales. Yo no muestro, y eso es lo que le sugiero a la gente, no muestro los coeficientes de eso. No es necesario. O sea, se podría, pues. O sea, no es el punto del paper. El punto del paper es controlar por cosas que están correlacionadas con la informalidad y que no fueron afectadas por el tratamiento. Este es uno de mis resultados. Bueno, no, en realidad estos son lo que se vendrían a ser las estadísticas descriptivas. Al grueso de la gente siempre le interesa ver esto antes que cualquier otra cosa. Dice, bueno, ¿cuánta gente hay? Eso es lo básico. ¿Ok? ¿Cuánta gente había antes del tratamiento? ¿Y cuánta gente había después del tratamiento? En los control y en los tratados. O sea, lo que uno quiere en general acá, que es lo primero que uno está pensando, que más o menos sea la misma cantidad de gente. Un poco más, un poco menos, quizá, pero que sea más o menos la misma cantidad de gente. Tiene alguna diferencia, obviamente, pero más o menos. O sea, por ejemplo, que no esté comparando, no sé, 10.000 trabajadores contra 1.000.000 de trabajadores. O sea, no, que más o menos las cifras tengan sentido. Después el porcentaje de hombres, más o menos parecido. El porcentaje de edad, años de educación, esto no es parecido. Porque obviamente, normalmente, bueno, acá me da, no, esto es edad, perdón, no educación, esto es edad. La gente que está en el control es más adulta que la gente que está en el grupo tratado. Los años de educación, eso es lo que estaba pensando.
La gente control, hay que acordar que son los cuenta propia. Entonces, típicamente la gente cuenta propia tiene menos educación que la gente que es asalariada. Eso también es usual. Entonces, hay diferencias que claramente existen y las trato de resaltar y hay que ser muy transparente al respecto. En términos de salario, por ejemplo, obviamente en general los que son cuenta asalariados ganan más. Yo voy a tratar de explotar eso un poquito más adelante, porque son las que más me gustan a mí en algunos casos. Eh, Obviamente acá tengo el tema de agricultura, la distribución sectorial es un poquito diferente, obviamente hay mucho más cuenta propio en servicios, no tanto en industria, digamos, porque claro, en industria como las firmas son más grandes, más difícil se cuenta propia. Y el tamaño de firma, esto va a ser importante, porque esto no lo voy a poner como control. Esto tiene su razón de ser. Tiene que ver con el hecho de que esto fue un cambio en el impuesto a la nómina. Entonces, una de las cosas que puede haber pasado es que ante esta reforma tributaria, a esa empresa que quieran cambiar su tamaño. Pero por eso no lo puedo con control. O sea, sería un mal control. Entonces, por eso esto no está. Esto no está. Y juego un poquito con eso más adelante para los ejercicios de robustez, pero sigue funcionando bien. Y obviamente da cosas lógicas, que el cuenta propismo, la gente dice, yo trabajo solo, en cambio la gente que es asalariada, sola, no trabaja casi nadie, pues son asalariados. O sea, un empleador tienen que tener. Esto es lo más básico. Entonces, lo que voy haciendo, y así es como uno debería siempre organizar la discusión de diferencia en diferencia, es hay que empezar básico, básico. Entonces, este es el porcentaje de informalidad que me da pretratamiento, la tasa de informalidad justo después de aprobada la reforma, justo después de la primera deducción, después de las dos deducciones. De hecho, acá debería ser 14, 2016, no 15. Pero bueno, ya se fue el typo, sí, net typo. Entonces hago la diferencia, se va viendo que se va reduciendo la informalidad incluso en los controles, pero la reducción entre los tratados es mucho más grande. ¿Ok? Entonces, esta es la reducción que tengo en los tratados y el diferencia en diferencia viene a ser este numerito que tengo acá. Entonces, lo que se va viendo ya desde la diferencia en diferencia muy básica, muy simple, es que los cálculos de diferencia en diferencia se van volviendo cada vez más grandes. Empiezan chiquito el diferencia en diferencia, una caída de 1.5 puntos porcentuales, después 2.5, después 6.5. ¿Okay? Eso es lo más elemental que uno tendría que hacer. Esto es lo más básico. Básico, básico, básico. Y acá es donde ya empieza la cosa un poquito más complicada. Entonces, esto es la regresión más elemental que uno va a hacer. La más elemental. Y uno dice, no, esto es diferencia en diferencia, digamos, y acá acá ninguno tiene control. Acá, de hecho, esto debería estar abajo y estos son los controles. Este es sin control y este es con controles. Por si queda alguna duda. Entonces va 1.6, 2.5, 6.5 y después con controles ya se vuelve 1.1, 2.1, 5.4. ¿Okay? Con controles. Ya después uno empieza a partir un poquito esto. Y uno dice, mire, esto es por aprobarlo 1.1. Por la primera deducción 2.1, pero lo que a la gente le gusta, y lo voy a ir flexibilizando cada vez más, y a mí también me gusta hacer eso, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuál fue el efecto el primer año de la deducción? 4.1. El segundo año de la deducción, 5.5. El tercer año de la deducción, 6.5. O sea, uno ya va viendo cierto patrón, ¿ok? Que se va aumentando cada vez más. Veámoslos por áreas, en la zona urbana o la zona rural. Entonces, esto no es un ejercicio de robustez, eso es importante. Eso es lo que está queriendo captar, son efectos que se dicen heterogéneos del tratamiento. ¿Ok? Entonces acá se va viendo el mismo patrón. Esto es 9, o sea, 0, 9, 1, 6, y uno empieza a ver 3, 2, 4, 6, 5, 2. Entonces en la zona urbana hubo una reducción, pero donde se ve una reducción más grande todavía en la zona rural. En la zona rural las reducciones en informalidad fueron todavía más grandes, más grandes. Veamos por sector. En la zona de agricultura, es interesante que básicamente, en línea con lo que es esto de la zona rural, en donde también hubo grandes reducciones. ¿Okay? Lo que puede haber ocurrido, si uno lo piensa 2 segundos, es que quizás estas reducciones
representaban mucha más plata para la zona rural y la agricultura que en los otros sectores de manufactura o servicio. Puede ser, puede ser. Uno tendría que tener, obviamente, datos de firmas, si uno quisiera hacerlo idealmente. Lamentablemente, datos para firmas de agricultura, manufactura y servicio no existe. Lo máximo que existe es la encuesta anual manufacturera y creo que hay otros papers que tratan de explotar esa fuente de datos. Esto es lo que principalmente yo creo que es lo más cercano que puedo tener a hablar, y eso lo voy a explotar en el otro paper, porque claro, la gran crítica que tiene esto, este paper que lo tienen los otros papers que hicimos lo mismo, es esto de utilizar los cuentas propias como grupo control. A la gente en general no le gusta eso, porque dice que básicamente los cuentas propias no son un grupo realmente comparable con los asalariados. A la gente no le gusta eso. Pero lo que uno sí puede hacer como para más o menos quererse acercar a eso, y acá yo estoy tratando de explotar un poco la intuición de regresión discontinua, pero uno sí puede pensar que alrededor de un salario mínimo, más o menos a gente más o menos se debe parecer. Que es la gente que está justo ahí en el margen. Justo la gente que está ahí en el margen. De estar entre pasarse a la formalidad o no. ¿Ok? La gente que está justo alrededor de un mínimo. ¿Ok? Y acá es interesante que sí me da mucho más grande que el general. ¿Ok? Me da, bueno, 1,7, 5,3, 6,5, 7,9. O sea, para esta gente que estaba justo ahí en el margen, ellos sí quisieron pasarse bastante. O sea, entonces, esto para mí es más vendible, si uno lo quiere ver así. Bueno, hice todas esas diferentes efectos heterogéneos, ¿ok? Para diferentes grupos de trabajadores. Otra forma de verlo, y esta es la que a mí, por lo menos el grafiquito que más me gusta y el que más vendo del paper, porque para mí así se tiene que ver, así como se tiene que ver diferencia en diferencia. Se tiene que ver fácil que pretratamiento todos los coeficientes de diferencia en diferencia no dan nada, nada, nada. O sea, de uno ve el intervalo de confianza y el intervalo de confianza en casi todos los casos, con contadas excepciones, incluye el cero. De hecho, uno hace una prueba F, y eso lo tengo en el cuerpo del trabajo, uno hace una prueba F de significancia conjunta y da estadísticamente no significativo. Entonces uno va bien parado. Y lo que uno quiere es que después del tratamiento sí se vea estadísticamente significativo y negativo. Y eso es efectivamente lo que uno ve. Esto es para todos los trabajadores. Para todos los trabajadores. ¿Okay? Entonces, este para mí es el más vendible. Hay otros ejercicios que hice, pero no soy el más convencido. Por ejemplo, probar diferentes definiciones de informalidad, esa es otra posibilidad. Hay gente que le gusta hacer eso. Por ejemplo, que no sea solamente no pensión, todo da negativo y significativo, o ganar por debajo de un mínimo, eso sí lo voy a explotar en el otro paper, también da negativo y significativo. O sea, básicamente las probabilidades de ganar por debajo de un mínimo, porque al que le paguen a uno menos del mínimo. Entonces también funcionó. El grupo de trabajadores, estas fueron también respuestas a diferentes sugerencias. Por ejemplo, puede ser alrededor de, en vez de un mínimo por hora, que es lo que dice en la anterior tabla, sino alrededor de un mínimo mensual. También da, en todos los casos, negativo y significativo. Si, por ejemplo, nos concentramos en la gente que está en firmas de entre 2 y 100, que es como el grueso de la gente, en casi todos los casos da estadísticamente significativo y negativo, especialmente en el largo plazo. Y también descarto a la gente que tiene contratos de prestación de servicios. Eso fue una sugerencia que me hicieron, yo no soy el gran convencido, pero bueno, me lo hicieron porque me dijeron, no, la gente de contrato de prestación de servicios es medio especial, ellos tienen que pagar, pero se los paga el empleador, entonces son un grupo medio raro, para ponerlo en el control o en el tratado, entonces me dijeron, descártelos del análisis. Sí, se puede y da lo mismo. O sea, esto es el clásico tabla de ejercicio de robustez. ¿Okay? Eso es lo típico que uno haría. Lo último, y esto sí fue otro peer review, tampoco soy el convencido de hacer eso, y de hecho yo le dije, esto no se hace, es hacer errores clúster por año y departamento. Esa última columna no tiene ningún sentido, pero es un peer review. Me dijo, no haga el clúster
a nivel de año y departamento, eso no. O sea, genera un montón de falta de significancia estadística, porque estoy haciendo clusters a un nivel que no tiene mucho sentido. O sea, uno puede hacer clusters al nivel que uno se le ocurra y va a perder, casi con seguridad uno pierde significancia. Pero puedo peer review, que no fue porque yo quisiera. Ahora después lo hice con panel, obviamente. Tengo 3 años nomás. Sí me tocó, obviamente, volver a construir los grupos tratados, los grupos control y volver a calcular la diferencia en diferencia. Obviamente lo que me da, afortunadamente, es lo mismo, me da negativo, ¿ok? En ambos casos. Y vuelvo a hacer las mismas regresiones, o lo más parecido que puedo. Acá arriba es el panel y acá abajo es dato transversal repetido, tratando de emular la prueba del panel, porque no es exactamente la misma muestra. Esta muestra de panel no fueron todos los departamentos, un subconjunto de departamentos, o sea, no son todos los estratos, son 4 primeros estratos, o sea, tiene sus dificultades para hacer la comparación. Pero hago eso, esto es lo que está en el panel arriba, es con todo de panel, efecto fijo, y trato de hacer esto que está abajo con datos transversales repetidos, tratando de comparar lo mejor posible con panel. En todos los casos me da, independientemente del sector o alrededor de un salario mínimo, etcétera, etcétera. Todo esto me da siempre estadísticamente no significativo y me está dando permanentemente que a medida que va pasando el tiempo, las estimaciones puntuales se vuelven volviendo mucho más grandes. ¿Okay? No, entonces, eso es lo que uno tiene que hacer todo el tiempo, que esto es sistemático, o sea, que no importa qué datos use, o sea, la especificación más o menos siempre todo se va manteniendo. Acá hay más ejercicios de robustez, la misma que hice con datos transversales repetidos, cambiando la definición de informalidad y también haciendo estimaciones alrededor de un mínimo. En todos los casos me da que en el corto plazo puede dar nada o no significativo, pero en el largo siempre me da negativo y significativo. Y alrededor de un mínimo siempre me da más alto, más grande. Entonces, todo eso son buenas señales de que hay algo ahí, que hay un tema del efecto de la reforma. Entonces, en casi todos los casos me da reducción insignificativa en la informalidad, derivada de la reforma. En general uno atribuye todo esto a la reforma. En datos transversales repetidos, me da que la tasa de informalidad a diciembre de 2012 para el grupo tratado era de 56.2. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? El simple antes y después indica que la aprobación de la reforma tuvo un efecto pequeño, o sea, de 1.1, básicamente 1.1 sobre 52 me da una reducción de 2%, pero ya después con la primera exención es de 3.2 y el efecto se vuelve de 7.3 en el mediano plazo y llegando a 11.6 en 2016. Entonces es una cosa que se va volviendo cada vez más grande. También la mensual me da el mismo patrón, o sea, por ejemplo, una reducción ya en diciembre de 2016 era de 16.6, o sea, fue muy grande, o sea, la reducción. Y en panel me da muy parecido, solamente que me da un poquito más grande para ese grupo tratado en el grupo, pero en todos los casos el patrón es el mismo. Me está dando una reducción de 14.7 para 2013 y de 15.9 para 2016. Esto obviamente puede ser la estructura de datos, el tipo de estimación, la muestra, podría ser un montón de razones por las cuales no dé exactamente lo mismo, pero en todos los casos da negativo, estadísticamente significativo, lo que cambia un poco es quizá la magnitud de la estimación. O sea, eso sí puede pasar, la magnitud de la estimación. Bien, dicho eso, digamos, este fue mi paper, mi caballito de batalla, mi disertación doctoral y demás, con esto es con lo que me gradué. O sea, esto es lo que le dediqué a varios años. Hecho eso, Paula tuvo una buena idea, o sea, se le ocurrió decir, no, podemos pensar en las brechas salariales, ¿ok? Entre diferentes ciudades, a ver si hubo alguna suerte de efecto de brechas en ingresos laborales o salarios eh, debido a esta reforma tributaria. Esa fue la idea de eso. Pues varias Sí. preguntas. ¿Mm? ¿Cómo funciona el tema de las series de tiempo? O sea, como la teoría de series de tiempo no
¿cómo se aplica ahí en ese En contexto? este caso, bueno, podrías haber, o sea, de hecho intenté hacer esto con, por ejemplo, control sintético, pero no funciona muy bien, porque acá estás usando microdatos permanentemente. Básicamente, la única cosa que estás haciendo acá de serie de tiempo es medio controlar por tendencia, digamos, o sea, usando, porque en todo esto que yo estoy haciendo estoy controlando por tendencia, o sea, hay una variable que es de tendencia. Sí, Pero ya, o sea, no te estás metiendo nada, mucho más porque acá estás tratando de calcular el efecto de un tratamiento, ¿ok? Entonces, en series pocas veces, a menos que, como te digo, con tonto control sintético más o menos estás queriendo hacer eso. En este escenario no tenés mucho como para hablar de autocorrelación, porque no tenés el mismo individuo, o sea, tendrás que tener los mismos individuos. O sea, podrías hacer más, introducir más elementos de series si esto fuese un panel mucho más largo de individuos, por ejemplo. no, lo Pero digo es no. por la variable de respuesta, porque igual al final la variable de respuesta se convierte como en... Pero es Sí, pero a es un nivel dato individual. transversal repetido. Sí, es a nivel individual. Ok. Y uno supone en diferencias que el tratamiento es ortogonal a las variables, o sea, es completamente independiente el tratamiento a las variables. Bueno, ese es un buen punto. Por eso, por lo que vos estás haciendo, por eso en toda esta cosa de diferencia en diferencia es importantísimo, por eso es lo que explico al principio de todo esto, antes de correrlo. Tenés que argumentar muy bien vamos a volver un poco más todavía, tu grupo tratamiento y tu grupo control. Si no, la gente no te lo compra. Eh, Definiciones, tratado y control. ¿Ok? O sea, esta es la clave. O sea, lo que tenés que argumentar muy bien acá es quiénes son tus tratados, argumentarlo muy bien, y quiénes son tus controles, y argumentarlo muy bien. Porque eso es lo que realmente te importa para que la brecha que vos estés evaluando entre ambos grupos, vos puedas decir que se debe al tratamiento y no a otra cosa. Sí tenés que tener cuidado en lo que decías recién. Sí tenés que tener cuidado cuando pases a la especificación, los controles que están acá, tenés que pensar bien que sean buenos controles, o sea, no meter cosas que pueden haber sido afectadas también por la reforma. O sea, eso es mala idea. O sea, tener que meter cosas, por ejemplo, que pueda, bueno, luego están los controles, controles, por ejemplo, edad, sexo, educación y los departamentos, ninguna de esas cosas Para afectar. se va a ver afectada por una reducción de la nómina, nada de eso. Y por eso te digo, por eso no metí cosas que sí podrían haber sido afectadas por la reforma. Tamaño de la empresa, sector económico, o sea, cosas que sí podría haber sido. O sea, entonces eso sí tienen que tener mucho cuidado. ¿Ok? Eso sí tienen que tener mucho cuidado. Entonces, podés usar controles, o sea, los regresores, pero nada que haya sido afectado. En ese sentido es cierto lo que estás diciendo. Que lo estás pensando en términos de ortogonalidad. Eso está bien. Pero básicamente es eso. O sea, no, tienen que meter cosas ahí que no. ¿Cómo funciona como el tema de la anticipación? En eso también lo estás haciendo acá. En esto. O sea, básicamente lo corres para todos los meses y lo que tenés que estar viendo es que justo antes no tenés que ver nada significativo. Si vos ves algo significativo justo antes, ahí hay una cosa que es de anticipación, de violación de tendencias paralelas, básicamente. Pero no se ve. Por eso este es el gráfico que a mí más me gusta, honestamente. Que, Y porque es súper flexible, estás directamente tirando una binaria mes a mes. O sea, esto calcula diferencia en diferencia para cada mes, desde 2008 hasta 2016. que, Y que corre. O sea, y cruzar los dedos que se ve así. Pues no siempre se va a ver así. ok, este, las personas que, es que con los impuestos se me hace muy difícil porque son fruto de una negociación. El tema de la reforma tributaria es fruto de una negociación. Uh -huh. Y dentro de las negociaciones, pues participan los que van a verse afectados por el impuesto y Uh los que -huh. no.
Entonces, no las mismas personas que van a ser afectadas, no están negociando dentro del tratamiento. Bueno, Y si es así, ¿eso afecta el tratamiento? sí podés pensar de que acá puede haber habido una influencia de empleadores quizás, muy seguramente, y seguramente empleados, o sea, sindicatos quizás, pero dudo, no estoy 100% seguro de los debates de esa época, pero casi con seguridad que no creo que hayan tenido nada que ver las cuentas propias, porque las cuentas propias son un grupo de gente que no está organizada en general. Sí puede ser con los empleadores y empleados, ahí sí, porque puede haber habido un debate de qué se iba a deducir. O sea, por eso yo creo que el debate fue interesante porque se terminaron deduciendo cosas, si te lo ve, por eso el contexto sí es importante. Fíjate que se terminaron deduciendo cosas que difícilmente hayan sido ponderadas, o le más todavía, por los trabajadores. O sea, es muy difícil que el SENA y el ICBF hayan sido ponderados por los trabajadores. Muy difícil. Seguramente eso fue parte de la negociación. El otro punto, por ejemplo, que eso no lo estoy mencionando acá, el de 8.5 puntos porcentuales del sistema de salud, lo que se hizo es decir, no, lo que vamos a hacer es sacar de la plata que no se va a recaudar de acá, lo vamos a sacar de impuestos a las rentas a las personas jurídicas. O sea, aprieta las empresas. La renta de la empresa jurídica. Entonces lo que le dijeron a la empresa básicamente, usted no va a pagar, sí, va a pagar usted menos de salud en la nómina, pero ahora usted va a pagar más de renta a las ganancias que usted tenga, que su empresa tenga. Esa fue o sea, como que le cambiaron el costo relativo de factores, si lo querés pensar así. Esa fue la idea en ese momento. Ok, pero entonces en ese escenario uno podría decir que las mismas empresas se eligieron. ¿Cómo que se eligieron? O sea, como que ellas dijeron, queremos que nos traten de esta manera. Claro, para que les bajen los impuestos a porque la negociación de impuestos para ellas mismas, O sea, claro. como que ellas participaron dentro de la negociación. Ah, claro, eso casi con seguridad. Sí, Los gremios sí, empresarios seguro pero la participaron. pregunta es efecto sobre lo que uno calcula. No lo creo. O sea, sí creo que, porque hubo una persona que sí me hizo en su momento cuando presenté esto, le llamó mucho la atención. Yo le digo, no, ¿por qué no? Le digo, o sea, porque me decían, a mí me parece muy extraño, me decían. Y yo digo, pero eso sí puede ser. O sea, le digo, a él le parecía muy extraño que a mí me diese, no en esta. Por ejemplo, que me diese que ya solo con la aprobación ya uno empezó a ver una reducción en los impuestos a la nómina. Me dice, me parece muy raro, no hay ninguna deducción. Y yo, sí, pero la ley ya está aprobada. Vos sabés que en algún momento te van a dejar de deducir. En una de esas vos ya, en enero o en febrero, ya te empezaste a contratar formal, porque vos sabés que más adelante te va a costar menos. O sea, en una de esas es un grupo de gente que vos justo vos las que sí estabas con toda la gana de formalizarla, pero que te costaba caro. Pero vos ya sabes que en mayo ya vas a tener una deducción. Y en enero del próximo año vas a tener otra deducción. Entonces los costos de todas formas sí te van a bajar, solamente con un poco más adelante. Pero la ley ya está aprobada. Eh, O sea, ahí sí puede ser, sí te creo que en una de esas eso tenga efecto ahí, no, en igual, esto. sí, sí. Sí. Es que se me hace, a mí me gusta mucho como el análisis de las leyes, pero siempre quedo yo con eso. Como Mm. que igual los que van a participar del tratamiento están abogando por esas leyes. Sí, eso Eh, es cierto. y puede ser representación directa o representación indirecta. Mm. Entonces, no sé, un senador se pudo haber hecho elegir con una bandera de los cuentapropistas y lo votaron por él y él estaba en representación. Sí, o sea, ahí ya te metes en la cuestión que ya es economía política. Sí, 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 pues sí, la verdad no sabía, sí. pero es eso, o sea, ¿cómo puede afectar eso? O sea, si habría un sesgo, sí, habría un sesgo, O sea, claro, o sea, acá en todo lo que es evaluación de impacto, te preocupan todo ese tipo de cosas. Sí. pero eso puede generar un sesgo. O sea, el hecho de que yo, no, es que claro, o sea, entre comillas podría ser como autoselección. Eso es lo que estoy pensando, sobre si hay alguna suerte de autoselección.
Lo que te puede pasar, que es la crítica que vos le podrías hacer a esto, es de gente que te pase de un grupo, del grupo control al grupo tratado. Eso sí te puede pasar. Ahora, el grupo control y tratado que estás pensando acá, cuando estás haciendo el diferencia en diferencia, estás permanentemente suponiendo, y es un supuesto que coincido, que es fuerte, es solo el tratado se ve afectado por el tratamiento, el control no se ve afectado por el tratamiento. Y es todo el tiempo. O sea, y eso sí puede ser un supuesto fuerte. Porque, y O esa sea, es la que tenía ahí. O sea, tiene que haber un efecto de spillover. la única forma, para que no lo estoy mostrando acá, porque estoy tratando de ser breve, es fijarte, por ejemplo, si hay algún cambio sustancial, por ejemplo, que hubieras visto vos en los datos y no pasó, en el share, básicamente, de grupos de gente asalariada. No, eso no. O sea, no hubo un grupo, o sea, hubo algún cambio, pero no fue wow. Pero sí viste un cambio brusco en informalidad. Si, digamos, aparece la ley y digamos, por alguna razón, yo puedo llegar a pensar como, tal vez es más fácil que me contraten hoy porque esa ley Mm. genera exenciones. ¿Eso qué sería? Eso en ese escenario, ¿qué sería? Que la misma persona como que, o sea, no es como que, no sé, automáticamente pongan la ley y entonces me contrataron, sino que yo soy partícipe activo del proceso. Como pusieron la ley, yo me enteré de la ley y salgo a buscar trabajo formal porque sé que es más probable que me Sí, contraten. sí, sí, que sea formal. Es que es el tema. Que acuérdate que acá no es un tema que tu dependiente es formalidad. Sí, sí, O sí. sea, no es contratación. O No, sea, no, si no, de vos acuerdo. podés pensar, sí, y es cierto, de que vos estés contratado y hay más probabilidades de que te formalice. Ok, sí, de Eso es acuerdo, lo que vos podés pensar. de acuerdo. Que eso sí tiene más sentido. Que vos digas, no, es que parece que no creo que, o sea, sí te lo creo por el lado de los empleadores. Sí, Sí te creo por el lado de los empleadores, porque los empleadores seguramente hayan tenido algo que ver en el debate. No estoy tan seguro por el lado de los empleados, porque es muy difícil que un empleado informal haya tenido participación en estas discusiones. Seguramente el debate ya ha tenido que ver con los formales. Por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales casi nunca se toca en toda esta historia las cajas de compensación, porque las cajas de compensación en general sí son supervaloradas por los empleados formales. Entonces, nunca, es muy tabú querer tocar la eliminación de esa contribución de las cajas de compensación, porque hay muchos formales sindicalizados especialmente que sí le dan valor a ese beneficio social, pero en otros no. Vos fíjate lo que yo te mostré recién, el ICBF y el CEN, o sea, vos no, o sea, dices, ¿por qué? O sea, porque yo tengo que andar pagando esas cosas. Entonces, en ese sentido sí te creo lo que vos estás diciendo, por el lado de los empleadores, no sé por el lado de los empleados. Y acá estamos pero analizando puro ahí qué empleado. sería, ahí qué estaría provocando, o sea, ¿cómo se podría llamar eso? El hecho de que haya un interesado participando y como aprovechando el tratamiento. Es que, o sea, Es que eso eso pasa, sí, es que yo tengo una pregunta con respecto a la evaluación de impacto que también la quería hacer con discontinua, y es, uno asume que es exógeno, que el tratamiento es exógeno. Eso es cierto o no? como te digo, cada uno de estos métodos hace eso que estás diciendo de diferentes flancos. O Pero se sea, asume que es exógeno. O sea, porque por, al final, si nosotros tuviéramos un experimento aleatorio, todo tendría que dar lo mismo. Si tú un pudieras hacer un RCT. RCT con esto, Sí, todo tendría que dar lo mismo, sí, no importa desde donde yo sí. lo haga. Entonces, yo tengo que obtener, o sea, como que simular el experimento, y si yo simulo el experimento, la asignación es aleatoria y por tanto puedo decir que es exógeno. De nuevo, cada uno de los métodos de evaluación de impacto hace supuestos diferentes al respecto. O sea, hay cierta exogeneidad, pero con sus límites, obviamente. Esto es lo que yo te estoy diciendo. Estás haciendo un supuesto fuerte de acá de que es exógeno para los trabajadores. Eso sí está suponiendo acá. Que llegó esta reforma y vos suponés que llegó y se aprobó, digamos, para los trabajadores, al menos el grueso de los trabajadores, o los trabajadores que al menos están formando parte de tu análisis, si es exógeno. Eso es el supuesto que estás haciendo acá.
en regresión discontinua. Está suponiendo que al menos alrededor de ese umbral es exógeno. Alrededor. Entonces ese es el supuesto que estaba haciendo. Sintético es otra filosofía. La idea es que estás haciendo una combinatoria para que quede lo más exógeno posible, digamos. Pero cada uno de estos métodos, que yo, y ahora como te digo, estoy pensando en esa agregada propensity score. Propensity score trata de simular el grupo control, o sea, trata de emparejar lo más posible el grupo tratado del grupo control con métodos econométricos, que también tienen sus problemas, pero cada uno de estos métodos econométricos está tratando de hacer lo que vos estás diciendo, pero de diferentes flancos. O sea, están buscando exacto, exactamente. El único que no hace eso es RCT. Sí, pero ahí, ¿cómo funciona? ¿Está afectando la exogenidad el hecho de que los empleadores estén negociando? Yo sé que si el trabajador, a ver, si el trabajador por alguna característica propia se trata a sí mismo, hace parte del tratamiento, pues entonces ahí sí, o sea, como que está provocando de alguna manera el tratamiento. Entonces imaginemos que hay dos sindicatos, porque no serían los, digamos que haya un grupo que se reúnen los informales. Y los informales se reúnen para presionar en el Congreso. Y tienen un senador, el senador de los informales. En ese escenario, uno podría decir que se viola la exogenidad. Exactamente. Lo que pasa es que eso, o sea, ¿qué es lo que tendría que pasar para que lo que vos estés diciendo tenga que ser un problema? Tendría que ser, por ejemplo. Pero la cosa es, eso es con los trabajadores, listo, pero el hecho de los empleadores. O sea, que yo sé que el empleador está buscando algún beneficio y tiene un lobby en el Congreso. Por eso. Ahí cómo funciona, Por eso, cómo puede por eso te digo, tendría que ser, vos tenés un montón de empleadores de la economía. Empleadores. No empleados, solo empleadores. Gremios empresarios, si lo querés ver así. Pero vos lo que vas a tener que pensar es que del total, seguramente los que tienen capacidad de lobby es un subconjunto de esos empresarios. ¿Ok? Tendría, para que lo que vos estés diciendo sea, digamos, un problema, tendría que ser que solamente estés analizando después a este grupo de empleadores. Que ese sea el grupo de empresarios. Entonces, porque, ¿qué es lo que alguien te va a decir? No, pará, pero si estoy analizando solamente ese grupo y yo estoy viendo que para ese grupo de empleadores ellos cambiaron, bueno, no sé por qué cambió la línea. O sea, ponerle que vos estés viendo solamente ese grupo. Este es el grupo de los que tienen lobby, si lo querés ver así, los lobistas versus no los lobistas. Porque hay un grupo y vos ves que los lobistas llegó a un tratamiento en donde ellos tuvieron que ver y qué sé yo, se va para abajo. Bueno, ahí sí podrías tener argumentos fuertes para decir, evidentemente los lobistas son los que lograron eso. ¿Qué sé yo? Ponele una cosa que tendría sentido, digamos, bajo el argumento tuyo. Una exención tributaria. ¿Qué sé yo? Que este sea el gremio de, no sé, los lecheros. Que digan, no, es que ahora hemos logrado una eliminación de impuesto a, no sé, cualquier cosa. Pero hay una lobby para esos. O sea, entonces ellos lograron una exención tributaria, pero estos no. Entonces, ¿qué es yo? O sea, ahí sí podés argumentar lo que estás diciendo. Entonces, básicamente, esto es algo que ellos lograron y los demás no. Entonces, podés comparar los dos y ver algo. Ahí puede haber algo, ¿visto? Pero es algo que ellos lograron, como por su lobby. Podría ser interesante pensarlo así. Porque al final, si uno lo pone en términos de modelo y la variable dependiente es la probabilidad de formalizarse, quien toma la decisión es el empleador, ¿no? Claro, por eso lo que yo te decía, lo ideal para que a ver, porque yo lo estoy haciendo con encuestas de hogares. Sí, sí, sí. Una de las críticas que me dijeron, no, bueno, pero si usted realmente quiere hacer esto como corresponde, claro, pero yo le digo, bueno, En ese caso, ¿cómo se hace? Porque ¿cómo solucionó yo el hecho de que hayan sido ellos mismos los que hayan generado? exacto, ahí es un lío. Pero existe alguna forma en que yo pueda como aislar ese efecto, porque yo sé que hay una endogeneidad fuerte, porque yo sé que son ellos mismos negociando en el Congreso a través de los senadores esas exenciones.
que pueden disfrazarse como de formalización, pero es al final el fruto de una negociación. ¿Cómo podría yo controlar ese problema de ingeniería? Porque ese es el tema con las leyes, ¿no? Al Sí, final siempre. sí. Que uno las está creando, o sea, se generan para beneficiar justo al que está negociando. Mm. Sí, es buena pregunta. Habría que investigarlo porque, como yo te digo, o sea, si vos ves algo como esto, veamos, pero por ejemplo, otra cosa que a mí se me ocurre, porque acá estás suponiendo que solo el grupo lobista fue beneficiado. Sí. Lo que vos podés suponer es que en realidad afectó a todo el mundo. O sea, ponerle que ellos hayan logrado una mejora de las condiciones, no sé, empresariales, pero no solamente para ellos mismos, sino para todo el mundo. Ahí sí ya no sé. Ahorita porque decir, bueno, sí, está bien, tuvieron que ver en la negociación, pero terminaron beneficiando a ellos mismos, pero también a los demás. Entonces ahí sí yo te digo, no sabría cómo podrías corregir eso, porque sí, son los lobistas, pero lograron un beneficio que les beneficia a todos. Ponele que ellos hayan logrado que se les reduzca impuestos a todas las empresas. Por ejemplo, ponele que sea la empresa de 50 empleados más. Pero ellos, digamos, son impuestos de empresas de 50, más de 50 empleados, pero afecta a ellos mismos, pero a todas las empresas de 50 empleados o más. Sí. Entonces, o sea, indirectamente, eso pasa también lo mismo con los sindicatos. Los sindicatos a veces impulsan ciertas cosas que no solamente benefician a los sindicados, sino también a los no sindicados. Entonces, no sé, o sea, ahí es buena pregunta. ¿Será que es la forma de componer ese efecto? Si Porque podéis, igual siempre hay un efecto, el, igual hay un efecto. sí, el tema es si vos podés separar a la gente, que es lo que estoy haciendo acá. O sea, que vos puedas identificar a los lobistas de los no lobistas. Ahí sí no tengo idea si podrías hacerlo. O sea, de cuál es el grupo que está haciendo el lobby. Ahí es donde me surge la duda a mí. Eh, Como te digo, hay algunos escenarios donde yo creo que sí se puede, como por ejemplo el tema de los sindicalizados. Puede ser. Pero, o sea, si hubiese algo que vos digas, porque en las encuestas hogares vos le preguntan a la gente, ¿usted está sindicalizado o no? En una empresa, no sé si a la empresa les preguntan, ¿usted está agremiado o no está agremiado? No sé. Pero te tocaría identificarlo, ¿viste? Y además te tocaría tener buenos argumentos para decir en la investigación, mire, este grupo que yo tengo acá es el grupo que estuvo haciendo lobby para la ley. Y hacer un análisis quizás separado para ello o descartarlos del análisis, podría ser como un ejercicio robustez, a ver si en una si saco a esta gente, los esto se sigue manteniendo o no, no sé. O sea, pero va a depender mucho quizás del caso específico que tengas a mano, seguramente. Porque igual cada ley sí va a tener un efecto siempre, pero tiene este problema de endogeneidad, ¿sí? Pero Sí, exacto. No, además es lo que decías recién, la no anticipación, la no interferencia, porque también hay otros problemas. O sea, el problema también que te puede pasar es que el tratado afecta al control o el control afecta al tratado. También hay preocupaciones de ese estilo en todas estas cosas. Incluso con cosas sencillas como los subsidios. Dice, no, sí, es que los subsidios se asignaron a este hogar, pero se hablan entre pero ellos. claro, se abren entre ellos, eso se llama contaminación. O sea, es un problema de contaminación, Pero eso el se puede tratamiento. descomponer. Eso es difícil, eso es difícil. Incluso en los RCT la gente tiene ese tipo de preocupaciones. Entonces buscan estrategias, de todas formas, obviamente la gente no es tonta. Dice, no, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, sabiendo eso, decir, no, no lo vamos a hacer tan aleatorio. Vamos a decir, está esta calle, entonces vamos a asignarle a los que están de ese lado de la calle el subsidio y los que están de este lado de la calle no le asignaron el subsidio como para que si hay contaminación sea solamente entre tratados, pero vos sabés que igual la calle alguna contaminación puede haber. Entonces siempre, incluso en un RCT, hay ese tipo de preocupaciones de contaminación. Sí, sí, sí. O sea, en este ejercicio de los empleadores otra vez, entonces, si uno identifica quién estaba haciendo el lobby y quién recibe ese beneficio de manera exógena, o sea, uno Sí, tendría que identificar quién no participó de exacto. pronto. Y quien sí participó. Y tratar de separar un poco y ver que... Pucha, Sí, es difícil, es difícil. Y te toca, como siempre, tener buenos datos. ¿Quién sabe? sí, Porque vos sí podés argumentar que quizá para los que no estaban haciendo lobby, sí era exógeno. claro, es que es eso. Para ellos sí es exógeno.
Porque pues lo otro sería sesgo de selección de votos. Sí, Yo quiero estar ahí dentro de ese tratamiento sí, y yo busco ese sí. tratamiento. Es como lo de cuando uno trata de descomponer de pronto cuál es el efecto en el salario de una persona que entró a un semillero, pero pues la Ujú. persona esa se autoseleccionó para entrar a un Exacto, el semillero. sesgo de autoselección. Siempre tenés ese tipo de preocupaciones, el famoso sesgo de autoselección. Pero tiene, igual uno puede pensar que hay algún efecto, ¿cómo lo Sí, descompone? es difícil. No, sí, 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 sí. No, sin lugar a dudas. Te toca pensar cómo comparas este grupo, como te digo. Por eso ese otro paper que estábamos hablando el otro día interesante, que decía, bueno, este es Walmart. Pues sí, bueno, pero no puedes comparar el lugar que se pone Walmart con cualquier lugar donde se pone Walmart, digamos, porque los municipios, los condados se autoseleccionan para que Claro, Walmart se instale. claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Decir, no, vamos a comparar con los lugares donde Walmart se quiso instalar y no pudo. Vamos a hacer eso. Entonces ahí digo, bien ahí. Pero toca ser muy creativo, digamos. O sea, de decir cómo identifica un grupo que sea lo más comparable. Por eso te digo, siempre tenés que pensar tu guía, tienen que pensar eso de diseñar bien tu grupo control, tu grupo tratado. Pero en ese escenario no se puede ser como autoseleccionar, pero no para ser un tratado, sino para ser un control. Por ejemplo, en ese caso es al revés. Exacto, estás haciendo. Y eso también sería un sesgo. No realmente, porque en realidad podría ser un sesgo, pero se supone que en ese escenario vos estás usando control sintético. Entonces la idea es que vos haces una combinatoria de los controles para tener el mejor. Pero tenés un buen argumento para decir que tu grupo de donantes, como es el método de control sintético, es más apropiado que compara con cualquier cosa. Digamos, ahí vos decís, no, mi grupo de donantes es válido. Digamos. Sí. Igual que acá vos te tratás de argumentar lo mejor posible, y esa fue mi lucha en los años que estuve con esto, de argumentar que mi grupo control y el grupo tratado eran adecuados. Es difícil, es difícil. Eso siempre fue una lucha. Especialmente si tienen gente muy picky. Porque es que en cada reforma tributaria debería ser un chorrero de estudios sobre los efectos posibles, pero pues es muy difícil por las circunstancias de las leyes. No, además, cada reforma tributaria es diferente. Sí, claro, bueno, aquí Eh, es seguramente, pero había una ley de primer empleo también, una cosa así. También, y hay otro paper que creo que sacaron de eso. No me acuerdo, creo que usan pila o algo así. Creo que gente del DNP había sacado un estudio de eso, de la ley del primer empleo, que es de 2010. A mí no me da nada, honestamente, en este escenario. Pero lo que pasa es que ahí tenés que verlo muy con lupa. Yo lo menciono en mi paper. ¿Por qué? Porque la ley de primer empleo estaba apuntado a grupos demográficos muy específicos. Mujeres, jóvenes, además no cualquier mujer, era con ciertas características. Entonces tenés que restringir mucho el análisis a ese grupito específico, pero sí era del 2010. Sí, Ok, sí lo tengo presente en el paper. ok, sí. Pues sí, pues el tema de las leyes se me hace como difícil manejarlo por eso. Sí. Porque el que ¿No? está más interesado es el que saca la ley y pues Mm, es el que termina siendo tratado. Entonces, mm. Sí, es cierto. No, y también puedes pensar lo ¿y mismo cómo con. funciona entonces la economía política? O sea, ¿cómo trabajan ellos? Sí, todo el tiempo están Es como... difícil, ¿no? Eso es bien complicado y ellos tratan de buscar también cositas que estén ahí en el margen. Que vos digas, esta alianza política, entonces vos tratás de estudiar, digamos, alianzas, digamos, partidarias. Ahí, obviamente, tenés que pensar a veces de cosas como lo que decís, o sea, de grupos, o sea, los congresistas no son independientes, digamos, siempre hay algún grupo que les mete alguna presión. Entonces, por ejemplo, hay muchos análisis interesantes en economía política de, por ejemplo, cuando ganan ciertos candidatos, cómo es el proceso después de contratación y siempre terminan ganándoselo medio los que financiaron la campaña, ¿no? Eso se estudia mucho. O cómo están cooptados a veces por ciertos grupos de interés. Sí, 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 sí. Y bueno, eso ya es otra clase, pero en la regresión discontinua, uno, o sea, el umbral que uno escoge depende de la situación económica en donde va a aplicar el umbral. O sea, ese valorcito no es exógeno. Lo que yo te digo, volvemos al caso de regresión discontinua. Tiene que ser exógenos para los que son grupos de tu análisis. Okay. Tienen Es que que ser lo grupos. que pienso es que las características de esas personas, claro, yo no me elijo, digamos, yo no me elijo.
pero el tratamiento sí depende de las características de esas personas directamente. Ya hemos tenido ese debate el otro día. Sí, Lo que vos estás suponiendo en regresión discontinua es que es exógeno para la gente que hace parte del análisis alrededor de ese umbral. que Alrededor de ese umbral tiene que ser exógeno. ya. ¿Ok? Y vos estás suponiendo que alrededor sí fue exógeno. O sea, y que vos no tuviste nada que ver. O sea, o por lo menos tu control es muy indirecto. Lo que yo te decía, el ejemplo del saber 11. Eso es O sea, justo que vos pasé el umbral. Y vos no sabés. si O yo sea, voy a si lo diseñar, pasaste. si yo voy a diseñar la política pública, yo voy a escoger ese umbral. Yo no voy a seleccionar, yo voy a decir a quién voy a tratar, a quién no. Yo indirectamente lo estoy diciendo, porque yo soy el que está focalizando. Bueno, en ese caso, usted hizo un análisis como que pues igual también hay que pensar en el tema de los recursos y eso. Exacto, Pero exacto, sí, sí, sí. Es que exacto. en particular ese diseño se me hace que es raro. No, por eso tiene que ser, por eso les digo, yo no entré tanto en detalle, porque tiene que ser muy adecuado al contexto. Muy adecuado, igual que acá. Acá tiene que uno tener muy buenos argumentos de la regulación, de la ley, y argumenta bien porque tu definición de formal e informal, eso es clave, pero especialmente en todo lo que sea diferencia en diferencia, pensar muy bien tu grupo tratado y tu grupo control. Eso va a ser fundamental en diferencia en diferencia. Fundamental. Bueno, vamos a ver si me da el tiempo para el otro paper. Yo creo que sí. Bueno, me empezó un poquito tarde. Además, este segundo paper no es tan largo como el otro mío. Eh, entonces, la idea es como una pseudo continuación. O sea, la idea es, a ver, hay un actor en la literatura, esa es la idea de Paula, de brecha salarial entre ciudades. ¿Ok? Y básicamente, a ver, y esto es un hecho estilizado que se llama en la literatura, de que en las ciudades más grandes, la gente, incluso controlando por inflación y por un montón de otras cosas, hay más ingresos salariales más grandes, en general, en el promedio. ¿Ok? En desarrollo, digamos, la idea es que las ventajas, o sea, la idea es que esto hay una literatura que dice, bueno, no, pero eso es porque, bueno, no tenés ventajas de estar en una ciudad, o sea, hay toda una teoría en los países desarrollados de por qué eso pasa. En los países en desarrollo, Paula tiene, yo creo que medio coincido con ella, que esas ventajas que dicen que se aplican en los países desarrollados no son tan claras. Entonces, la idea es estudiar la relación entre la brecha salarial entre ciudades e informalidad en Colombia. Ese es más o menos el paper. ¿Ok? La idea es que esta reforma tributaria, un efecto involuntario, porque el completamente deliberado el que yo estudié en el otro paper, era deliberado que el otro buscaba reducir la informalidad. Una cosa que puede haber provocado esto sin buscarlo es reducir la brecha salarial entre ciudades. Esa es la idea. Yo voy a explicar por qué. Lo que no obtenemos que aumentó los salarios de los trabajadores asalariados en las ciudades con más altos niveles de informalidad. O sea, acá estamos cambiando un poco la variable dependiente. Entonces, hacemos de salario y también sobre ganar por debajo del mínimo. Eso es lo que hacemos en este paper. Y lo hacemos comparando las ciudades con más informalidad y con menos informalidad, a sabiendas de que sabemos que esto tuvo un efecto significativo en informalidad. Esa es la idea. Entonces, ¿Hay efectos de equilibrio general? No, o sea, no llegamos en el momento que, bueno, si yo trato más, los formalizo y como los formalizo les doy más plata, como les doy más plata, la economía ahora tiene mayor liquidez, los precios van a subir. o sea, acá vos estás controlando por el tema de ingresos reales. O sea, estos son todos salarios reales. O sea, estás Pero controlando es por temas efecto inflacionarios. parcial, o sea, es como en un momento como tomar una foto y decir, sí, hubo un efecto. Pero lo haces no, pero acá sí lo haces a través del tiempo. Pero no sé en qué sentido lo estás pensando vos como equilibrio general, que volvés al principio. Pues yo digo, yo encuentro que los salarios sí suben en las ciudades. Al subir en las ciudades los salarios, pues se supone que ahora las cosas deben costar más, porque hay mayor disposición a pagar por parte de los trabajadores porque tienen mayor ingreso. Si tienen mayor disposición a pagar y hay mayores, Mm. los precios ahora son más altos,
pues al final termina siendo que no pasó nada con los salarios. Pero sí me da. Incluso así, No, no, porque está no, ajustado por... eso digo Sí, que uno lo que digo es como que si es solo equilibrio parcial, no es que sí. uno no vaya, sino que uno solamente como toma una foto en el tiempo y dice, sí, Sí, pero ya lo vamos a ver. Pero yo sí lo veo a través del tiempo y demás. Ya lo vamos a ver. Entonces la idea es que hay una convergencia salarial, digamos, esa es la idea. Vamos a ir hablando de eso. O sea, la idea es que básicamente, a ver, ¿cuál es la intuición de esto? Que básicamente vos tenés una distribución de ciudades y la idea es que hay ciudades que tienen más, o sea, las ciudades menos desarrolladas, obviamente, son las que tienen más informalidad. Es el chiste de esto. Entonces la idea, o sea, básicamente es como si vos quisieras comparar en este escenario, es como querer comparar Bogotá con Quibdó. Entonces voy a decir, bueno, para Quibdó quizá esta reforma tributaria fue mucho más importante que para Bogotá. Bogotá ya era súper formal, digamos, o sea, como en cambio en Quibdó esta reducción de esta reforma puede haber sido súper importante y puede haber hecho que a Quibdó le haya beneficiado mucho más que a Bogotá. Esa es más o menos la intuición de esto. Usamos de nuevo la misma, o sea, hago lo mismo, por eso voy a ir medio rápido con este paper, porque uso la misma encuesta. No uso sí la de panel, porque no se puede, porque no puede identificar bien las ciudades, la gran encuesta sí. Eh, Definimos los mismos trabajadores igual, el salario mínimo en Colombia, eso sí lo vamos a usar. Eh, y básicamente hay un montón de gente que gana por debajo del mínimo, que es informal. Y básicamente la idea, esta es la intuición de otro paper, que básicamente la idea es que puede encontrar poca asociación entre salario y población, porque está este problema de la informalidad. Es el problema que puedes tener. Entonces la idea es que tenemos 23 ciudades, eso es lo que vos podés, o sea, eso lo hacemos arbitrario acá, porque después lo cambiamos. Esto es el total de trabajadores que tenés en la economía. Acá está Manizales, Medellín, Bogotá, Tunja, Pereira y Cali. Esto está organizado por nivel de informalidad, desde la más baja informalidad hasta la más alta informalidad en Quito. Entonces la idea, y lo vamos a hacer el análisis sobre wage gap, eso es lo que vamos a usar, hourly wage y demás. ¿Okay? Eso es lo que vamos a usar. Y esta es la distribución, y esto es lo que siempre le muestro a la gente. Esto es 2012, 2014, y es lo que vamos a usar principalmente. En el sentido de lo que vos decías, o sea, medio foto, sí, es un poquito foto, porque esto es lo que vamos a usar. Solamente que o sea, no lo me hace tan dinámico como yo lo hice en el otro paper. Pero básicamente esto es el gráfico clásico que uno saca para Colombia, en donde el salario mínimo es hiperbinding para los formales, obviamente, y los informales básicamente uno ve cualquier cosa. O sea, uno ve una distribución clásica, digamos, de ingresos laborales, que es lo que debería pasar. ¿Okay? Hacemos esto, hacemos el log de hourly wage, a ver si hubo mejoras salariales, digamos, entre ciudades, gracias a la reforma. Ganancias del mínimo, esto es diferencia en diferencia, básicamente, que estamos haciendo, pero esto se llama triple diferencia, vamos a hablar enseguida de eso. Entonces, básicamente estoy comparando lugares con baja informalidad versus alta informalidad, eso es lo que estoy haciendo. Ciudades contra ciudades. Entonces, básicamente lo que estamos mostrando permanentemente es que en los lugares de baja informalidad hubo mejoras, por ejemplo, para los tratados, en el log hourly wage, pero para los lugares con alta informalidad la mejora fue todavía mayor. Esa es la idea. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo permanentemente en este paper es decir, esta reforma tributaria tuvo la consecuencia no intencionada de haber mejorado las condiciones de los trabajadores mucho más en los lugares con más informalidad que los de menos informalidad. Y eso nos da en casi todos lados. ¿Ok? Y lo que terminamos encontrando es que no hay gran diferencia. Hay una diferencia, pero no hay una gran diferencia en el grupo de trabajadores asalariados. Porque está la preocupación esto de la contaminación, de la composición, el sesgo de composición. Hacemos varios gráficos y le mostramos permanentemente a la gente de que esta línea negra, eso es los lugares con alta informalidad. Y lo que estamos mostrando en varios casos es que las mejoras que hubo fueron mucho más altas, pues especialmente acá se nota mucho a ojo. Lo que pasa es que después lo hacemos con regresiones. Esto es los salarios promedio y esta es la proporción de gente ganando por arriba de un mínimo. En todos los casos vemos que las mejoras salariales sí existieron en lugares con baja informalidad, pero el salto relativo, por ejemplo acá,
es mucho mayor en los lugares con alta informalidad que los de baja informalidad. Eso es lo que vamos mostrando permanentemente. Si el gráfico está así de horrible, es porque nos obligaron a hacerlo así de horrible. A mí no me gusta cómo quedó ahí. Pero bueno, eso, no, eso fue el journal. Entonces hacemos triple diferencia. Entonces hacemos salariado versus cuenta propia, o sea, tratado versus control, igual que lo hago en el otro paper. Post, acá es solamente 2014 versus 2012, para que el análisis sea fácil. Y hacemos lugares de alta informalidad versus de baja informalidad. Eso se llama triple diferencia. Eso se llama triple diferencia. Entonces acá lo que hacemos es poner salarios por hora y una binaria si el trabajador gana al menos un salario mínimo o no. Y hacemos esta la binaria que acabo de explicar. Y esta doble este doble asterisco indica que cada variable está individualmente, interactúa en pares y en conjunto. O sea, las tres juntas. Eso es lo que estoy haciendo. Y hago una serie de controles, lo que decía recién, año de educación, año de edad, mes, género, o sea, una serie de controles usuales. O sea, la idea es que los salarios de los trabajadores asalariados en ciudades con alta informalidad, en relación con los de baja informalidad, van a ver mayores beneficios que los lugares con baja informalidad. Entonces, la idea es que esto estaba apuntado a los trabajadores asalariados y los otros son el control, igual que antes. Entonces, la idea es que si hay algún cambio entre las cuentas propias antes y después de la reforma, eso se debe a otros factores que no tienen nada que ver. Esa es la idea. Entonces, la idea es que la triple diferencia va a mostrar esa diferencia en salarios o en ganar por más de un mínimo de los trabajadores asalariados versus los trabajadores cuenta propia, pero eso va a identificar esa reducción en brechas. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que vamos a estar analizando todo el tiempo en lo que sigue es esa y triple interacción. Eso es lo que realmente me importa. Y la idea es que esto supone que va a tener efectos más grandes en las ciudades con alta informalidad. Y eso es más o menos lo que nos va dando. Lo que sucede es que lo que vamos haciendo acá nosotros, vamos probando con diferentes... En realidad lo que más nos importa es esto. Esto a mí no me interesaba mostrarlo, pero la gente me insistió. Bueno, yo mostré esto. Lo que es lo que estamos mostrando acá, que si uno se enfoca en todos los trabajadores, no va nada. Pero si uno se enfoca, que era mi visión y sigue siendo mi visión, a la gente que está alrededor del mínimo, sí hay diferencia. O sea, esa es la gente para la cual esta reforma sí fue importantísima. La gente que está justo ahí alrededor. La gente que gana mucho menos del mínimo, le da igual esta reforma. La gente que gana varias veces el mínimo, también le da igual. ¿Cómo? Exacto, es como justo ahí alrededor del mínimo. Es justo ahí alrededor del mínimo. Entonces son ventanas que vamos probando y en todos los casos, a medida que esta ventana va siendo ahí alrededor, nos va a hiper significativo. Y eso es en esta estimación y lo que hacemos es probar con todas las ventanas posibles, porque esto es un ejercicio de robustez. Entonces le mostramos ahí alrededor de alrededor de un salario mínimo y vamos mostrando que acá da y que acá da. O sea, hay un momento donde ya no da nada. O sea, si uno agranda mucho la ventana, no da nada. Pero básicamente, si uno está cerquita de la ventana, los efectos sí son estadísticamente significativos. Eso es lo que sí nos da. Siempre. Entonces, eso es lo que vendió de este otro paper. Lo hicimos también con placebo, este placebo en el tiempo. Bueno, da no significativo, que es lo que justo uno no quiere, y uno no quiere esto. Pero acá vuelve a no dar significativo, y acá sí da significativo, pero da negativo en vez de dar positivo. Entonces, de última, lo que uno puede decir ahí, bueno, de última, lo que estamos haciendo nosotros es una subestimación. ¿Okay? Porque esto es lo que nos está diciendo es que antes las cosas venían para peor. ¿Okay? Eso es lo que nos está diciendo esto. O sea, las cosas antes estaban empeorando. Al menos esto lo que estamos haciendo entonces es una subestimación. Entonces estamos calculando alguna suerte de sesgo, pero ahí lo estamos mostrando que estamos siendo transparentes al respecto. Esto se llama DOSE. Esto por eso a mí también me gusta este paper. Me gusta no porque sea mío, sino porque creo que somos todos. Se llama DOSE, porque la gente a uno le puede criticar de que uno eligió para dividir a los lugares de alta y baja informalidad de forma arbitraria. Lo que hicimos acá es mostrarle, no, vamos a poner el nivel de informalidad en la ciudad en el cuarto trimestre de 2012. Como para que varíe en función del nivel de informalidad de esa época. Y lo que nos da es que de todas formas esto es positivo y significativo. O sea, básicamente el efecto, cuanto más informal es la ciudad, nos sigue dando que los efectos fueron mejores.
O sea, no hacemos la división binaria, sino que dejamos que varíe en función de la informalidad de esa época. Eso se llama dose, porque hacemos que la intensidad del tratamiento varíe. Esa es la idea. Y nos da, sí nos da, sí nos da. Entonces, bien. Lo hicimos por nivel. Esto creo que fue otra idea, esto no me termina de convencer. Esos efectos heterogéneos por nivel de educación, la idea de ver sobre si esto tuvo diferente efecto para diferente nivel educativo. Puede que, en mi opinión, se ve demasiado raro la presentación. Terciaria. Sí, nos da diferente. Por ejemplo, para las terciarias no dio nada, pero. Supone uno que igual ahí ya están asalariados. Exacto. Por eso yo pareció que. Bueno, por este. Sí, esta a mí no me atrajo tanto. Pero nos lo pidieron y yo dije, bueno, está bien. Pero igual es de la educación, esa parte está chévere. Sí, no da nada. Entonces, interesante como para hacer efectos heterogéneos. Sí. Y este por sector económico. Y nos da interesante que en manufactura medio que algo más o menos se ve, pero nada. En cambio, en el sector servicios sí nos da. Sí nos da que hubo mejora significativa. Entonces, eso sí me pareció más interesante. Entonces, básicamente, la conclusión general del paper es que sí tuvo efectos más grandes en los lugares con más informalidad, entonces eso ayuda a que no haya tanta dispersión salarial. Y más gente ganó más por arriba del mínimo, eso yo sí lo esperaba. Especialmente en los lugares con más informalidad. ¿Ok? Obviamente la idea es que eso es un poco diferente por ciudades primarias, secundarias, por las diferentes industrias, que es lo que está al último. Todo esto que yo lo hice antes de cerrar la clase, todo esto yo lo hice en su momento con reg y xtreg. Todo. Ahora, entonces yo lo hice así. O sea, a grosso modo, yo lo hice así. O bueno, los tres cortes estos del tratamiento. O mes a mes, también se puede hacer así, no hay lío. O sea, y corre bien, y reg es re poderoso, o sea, no hay problema. O con XTREG si uno va a usar un panel. O por año también uno lo pone así y corre. Todo esto corre, y todo sigue siendo válido, y se puede correr así al día de hoy, hoy en día. En Stata 17, lo que hizo la gente de Stata es armar dos comandos para hacer todo eso que acabo de escribir automáticamente, que son estos dos comandos que están ahí. Claro. Y es todo un paquete para diferencia en diferencia. Sí. ¿Ok? Entonces también está, y lo voy a explicar después, cómo se usa esto. Pero están exclusivamente diseñados para diferencia en diferencia. Reg puede servir para cualquier cosa. Entonces vamos a mostrar, porque ya estamos tarde, voy a mostrarles básicamente cómo funcionan estas cosas, digamos, pero se puede hacer y no hay lío con esto. O sea, hasta 17 funcionaba así y no hay lío. Entonces llegamos hasta acá. Pues. Con eso estamos más que bien. 2 minutos para hacer una pregunta. Dale.